otros esquemas de tener, eh, o sea, el propio modelo de cómo tener y de las familias ya es diferente al que teníamos antes, ya no todos queremos vivir en una casa con 4 hijos y 3 perros, entonces creo que quitar cosas que no sirven, porque es que hay tanto que hace la producción tan complicada que, no sé, creo que aquí hay personas que se dedican a producir vivienda y les dirán que es casi imposible cumplirla. Claro, claro, entonces, así es. Doble, pero al mismo tiempo te ponen por supuesto, y te traban. Y que te traban y superficialmente. Pero te ponen miles de... Así es. Y luego también creo que la categorización, y ya me voy a callar para darle la voz a alguien más, pero la categorización de las viviendas, esto de decir, esto es popular y esto es tradicional, no es lo mismo en todos lados. O sea, no es lo mismo una vivienda asequible, bien ubicada para la gente que nació y creció en la centralidad urbana de Guadalajara, que para quien nació y creció en Tuxpueca, en Tizapán, en Sayula. O sea, entonces creo que las definiciones tendrían que ser mucho más flexibles y regular y estandarizar hace que eso sea imposible. Y listo, gracias. Hola. Aquí está, de hecho. Sí. ¿Ya? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Rodrigo López Portillo aquí con el gusto de... ¿Está prendido el micro? ¿Sí? ¿No se oye? Los que están en línea. ¿Se oye? ¿Se oye? No. Sí se oye. ¿Sí se oye? Ok. Bueno, en primer lugar, agradecer a Carlos y a Rubén por la invitación. Los conocí en los diferentes congresos que han hecho sobre el centro histórico aquí en Guadalajara y a los que he tenido el gusto de asistir porque pues, mi papá conservó unas fincas aquí en el centro histórico y entonces pues tenemos que ir a ver las novedades, ¿no? Nací en Guadalajara, a los 4 años me fui a Ciudad de México y ya he estado yendo y viniendo desde toda mi vida. Entonces tengo esa dualidad. Y para hacer unos comentarios así rapidísimos, lo que decía la distinguida dama que nació en el 2005, antes que comentó antes que yo, ¿no? Siguiendo su conversación, puede ser interesante que quede en la mesa que un amigo mío que tenía un restaurancito en la colonia americana, de repente se le ocurrió remodelarlo, pidió los permisos porque pues, es una casa antigua de los años 40, etcétera. Y entonces, de repente pasa una manifestación, es antes de la pandemia, ¿no? En alguna manifestación tuvieron el agradecimiento de rayarle sus paredes con spray. Y entonces, un sábado se le ocurrió pintar del mismo color, tapando el graffiti, ¿no? ¿Y qué creen? Que lo multaron, ¿no? Porque tenía que haber pedido permiso para pintar del mismo color que estaba nada más tapando el graffiti, ¿no? Y así hay una serie de que no los voy a entretener porque me puedo echar una hora de todos los de diferentes conocidos que tengo entre Colonia Americana y Colonia Centro, de toda la serie de predicamentos que los hacen hacer, que eso es lo único que pasó al correr el tiempo, lo que dijo el otro colega que está junto a Carlos, pues que se despobló Guadalajara, porque yo platicando con este amigo del restaurante, entonces decía, oye, si yo pongo mi mismo, y al final se cambió ahí por Avenida Patria, digo, por ese rumbo, pues, porque allá no tenía bronca con cambiarle el color la fachada, no tenía bronca si le ponía vidrio de espejo o vidrio transparente, y mientras de color americana, cualquier detalle, te cae el inspector y te multa, ¿no? Entonces decía, oye, con menos esfuerzo hago mi restaurante acá por Patria y lástima porque a este cuate, y le había quedado bien padre una parrilla argentina, pero pues, en fin. Entonces, ese es un comentario. O sea que en eso sí vale la pena y yo lo subrayaría, revisar toda la regulación, porque realmente, tomando las otras opiniones de todos los que ya han participado, ¿para qué irte muy lejos
si en la zona centro o la zona pues más o menos conurbada de Guadalajara ya tienes todos los servicios, tienes el transporte, tienes el agua, tienes la electricidad, tienes todo, hasta escuelas más o menos cercanas o de un fácil acceso. ¿Y por qué tienes que desarrollar vivienda social hasta casa de no sé dónde, allá lejísimos, que tienes que usar bicicleta, moto, tren ligero, autobús y para llegar a tu trabajo, ¿no? Entonces aquí a lo mejor andas en bicicleta. Entonces, pero si las regulaciones te multan porque estás pintando del mismo color tu fachada que te hicieron favor de grafitear y te cae una multa, pues ¿qué dices? Me voy a otro lado porque aquí en Guadalajara no se puede trabajar. Entonces, de ese detalle a todo lo demás que ustedes se lo saben mejor que yo, creo que vale la pena, ustedes que tienen voz, que tienen presencia aquí en Guadalajara, pues hacer una voz que diga, ahora que hubo cambio de gobierno, pues vale la pena revisar todo ese tipo de reglamentación para que la gente regrese a Guadalajara, invierte en Guadalajara. Otro tema que puede ser muy interesante es, y que dijeron por ahí con el libro del catalán, mi papá sí fue arquitecto, yo entré para arquitectura y acabé estudiando misión de empresas y ya nada, muchos temas, pero pues por vivir con un arquitecto, ir de niño a la obra y todo eso, entonces lo que sí aprendí que es muy interesante, también en la vivienda social, hacer un esfuerzo por diseñar muebles adecuados a los espacios que se están promoviendo, porque lo que pasaba muchas veces es que tú haces una vivienda social un poquito mayor que las que se usan ahora, porque en tiempos de mi papá, les hablo años 70, yo era niño, ¿no? Entonces, el gran problema que había, que las personas metían una cama matrimonial a la recámara principal y entonces por más espacio que le ponían, que es un poquito mayor que el que ponen ahora, pues entonces en la cama matrimonial hacían la tarea a los hijos, o sea, ahí era todo, porque pues la cama te llevaba todo el espacio de la recámara principal, ¿no? Entonces mi papá, con un socio de aquí de Guadalajara, que ya falleció, pues en algunas construcciones que hizo aquí en Guadalajara de vivienda social, pues sí les hizo los muebles pues más adecuados, ¿no? Muchas veces las personas, a los destinatarios no les caía bien porque, ay, es que yo quiero poner aquí mi comedor Luis XV, pues sí, pues ponlo, pero es lo único que te va a caber, ¿no? En fin, o sea, son otros problemas, ¿no? Sí, la verdad. Para que pique. Entonces, sí, aparte con 15 sillas, porque etcétera, ¿no? Entonces, o sea, también ustedes que están aquí y que tienen voz y que tienen manera de organizarse, pues de alguna manera también pensar que a los desarrolladores ofrezcan no nada más la casa o el departamento, sino con los muebles adecuados, pues para que rinda el espacio, que sean funcionales. Por ejemplo, hace poquito me di una vueltita a IKEA y es bien interesante porque cómo te solucionan problemas en espacios y tienen hasta como maquetas de la vida real, de salitas, de estancias, de recámaras, hasta unas terracitas, etcétera. Y en la vida real lo ves como, entonces es un ejemplo, ¿no? Digo, no digo que no le estoy haciendo publicidad a la marca, pero pues para que vayan y den una idea de que sí, que está aquí cerquita, pero yo estoy seguro que en Jalisco, exacto, no, pero yo a lo que me interesaría mucho es que los mexicanos y en Jalisco tenemos un gran talento. Entonces, si echamos a andar el gran talento, vamos a resolver los problemas. Entonces, lo importante sería que la sociedad civil se organice y el gobierno creo que ya trae tantos problemas, especialmente ahorita, que no creo que tengan tiempo para pensar en tanta cosa, pero si la sociedad civil propone, quizás sí nos puedan escuchar. En otros de los congresos que he asistido con Rubén y con Carlos, por ejemplo, también mencionaban de la vivienda en copropiedad o así. Entonces, venía un expositor a ver si no me corrigen, Rubén y Carlos, según yo, era uruguayo. Y entonces era bien interesante porque era un edificio abandonado, muy grande, hicieron una cooperativa entre, no recuerdo qué gremio de trabajadores, lo compraron, lo subdividieron y ahí tenían sus casas. Y era un proyecto, se me hizo fantástico cómo lo resolvieron y todo eso, ¿no? Entonces, también otro tema que se me hizo muy interesante de lo que ya comentaron, no dejarle todo el paquete al gobierno, sino que la sociedad civil, primero, por supuesto, revisar la legislación y los reglamentos y después de eso, pues organizarse y entrarle al tema de
para ayudar a la gente que más lo necesita. Y finalmente también lo que les podría, digo, de la pequeña experiencia que me tocó con mi papá, mi papá siempre se peleaba, al final acabó construyendo bodegas y parques industriales porque le daba mucho coraje que te mataba haciendo un proyecto y luego alguien llegaba y te decía, no, pues ¿por qué no me pones la ventana mejor 3 centímetros más para acá? ¿No? Y así, y te cambia tantas cosas que al final dijo, ¿sabes qué? Bodegas industriales, nadie se va a preocupar si tienes ventanas, si no tienes ventanas, o sea, nadie te va a molestar, ¿no? Y en eso acabó, pero cuando hizo algo de interés social, que justamente lo hizo aquí en Guadalajara con este socio y menciono el nombre porque seguramente alguien lo va a conocer, que se llamaba Aldo Córdoba. Entonces hicieron por el rumbo no recuerdo la calle, entonces se tuvo lo que quedaba del río San Juan de Dios, y en esa zona hicieron unos edificios de interés social, pero si pasan ustedes por ahí, mi papá, o sea, el argumento de mi papá decía, ¿qué diferencia hay entre unos condominios en y les hablo de los 70s, de los 70s, no de hace poquito. O sea, muchos de ustedes todavía ni nacían. Y entonces, yo pues era niño, pero pues acompañaba a mi papá a las cosas y algo se me pegó. Entonces, la pelea de mi papá siempre fue, ¿por qué si en Puerto Vallarta puedes hacer unos condominios con tejitas y un balcón y le pones un color bonito, atractivo, tipo Barragán, y le pones una maceta con bugambilias, a interés social, que es casi lo mismo, porque son condominios también y casi las dimensiones son muy parecidas? Quizás el de Puerto Vallarta es un poquitito más grande, pero pues el Puerto Vallarta le vas a sacar dinero a tu inversión, entonces va a ser muchos condominios, ¿no? Pero a interés social, pues, techo plano, el color más barato que le puedas poner y se acabó, ¿no? Entonces, si pasan no recuerdo la calle, pero va a ser por el rumbo pues donde entubaron el río San Juan de Dios en los 70s, que fue el último tramito, entonces quedaron unos terrenos libres y entonces se hizo un concurso y entonces invitaron a varias personas y entonces Aldo Córdoba le habló a mi papá, le dijo, oye, mira, esta es tu oportunidad, vamos a concursar tal, se ganaron el concurso y son unas viviendas de interés social que tienen justo tejas. Bueno, hace años que no paso por ahí, espero que sigan así, la verdad, porque luego van a decir, ya pasé, no es cierto. Bueno, en esa época tenían tejas, las pintaron colores tipo Barragán y el equipo de mi papá y Aldo y demás, de su bolsa pues, pusieron unas macetas con bugambilias que tienen poca agua y colorean. No recuerdo, pero hay que buscarle en el último tramito, o sea, es la calzada, creo que es Avenida Normalistas. Ahorita Normalistas, a ver, búscale por ahí. Entonces, eso también se puede proponer, decir, haz una vivienda de interés social, pero pues dale cierto alegría para que los habitantes estén contentos, ¿no? Entonces, ¿todavía existen? A ver. Pues ahí están. Bueno, pues fueron esas. Bueno, pues algo sobrevivió. Algo sobrevivió. Entonces, y luego el último comentario ya para no. Bueno, no sé, lo de la calle no estoy seguro. O sea, lo único que recuerdo yo que eran discusiones de mi papá con los. En fin, y el otro tema que ya para despedirme, que también para bajar los costos de vivienda hay muchos temas, muchos sistemas nuevos constructivos. Entonces, si te vas con el sistema tradicional de ladrillos y todo eso, puede salir más caro que hay otros sistemas constructivos que te pueden ahorrar recursos, que te pueden hacer más eficiente la construcción y al final, pues todos ganan porque los habitantes de las viviendas pues van a vivir en un lugar pues más agradable, más seguro porque está mejor construido y al final son seres humanos igual que todos nosotros. Entonces, ¿por qué no que vivan en un lugar digno? Y la última y nos vamos ahora sí. Y alguien dijo del centro histórico, también varias de las charlas con las que compartí con Rubén y con Carlos, era aprovechar tanta finca deshabitada del centro histórico. Y creo que traían un plan bastante bueno al último congreso que fuimos, que vendías el cielo porque no lo puedes. Una finca histórica antigua, pues no la puedes tumbar y hacer un edificio, pero puedes vender tu cielo para un desarrollador que lo está haciendo en otro lado.
Sí, no sé si ya con el cambio de gobierno sigue ese plan vigente o no, pero sería, Carlos eso sabe más que yo y ya se los puede a eso. En fin, bueno, pues muchas gracias y que tengan bonita noche. Gracias. Sigue Adrián en online, luego Lucía, luego Ramiro, Hola. No, pues gracias por la invitación, Carlos. Yo quería más comentar quizás jugándole un poco al abogado del diablo y secundando un poco lo que dijo Tania, la idea de que así como los mercados son imperfectos, también los gobiernos y las regulaciones pueden ser imperfectas, ¿no? Y justo como dijo Tania, tenemos un marco regulatorio excesivo. Yo lo comparo mucho como a esa práctica muy mexicana de cuando uno llega a un edificio y se tiene que anotar para registrar que está entrando a un edificio y que me parece un trámite innecesario y que lo mismo sucede cuando uno quiere construir un edificio entre dictámenes, factibilidades, estudios y manifestaciones, ¿no? Entonces, muchas veces lo que hace la regulación no necesariamente es equilibrar la balanza a favor de la vivienda asequible, sino lo que hace normalmente es elevar el costo de entrada para las poblaciones de menores ingresos. Y creo que es un tema que se toca poco en México y que se cree que la solución es regular, regular, regular. Y muchas veces esa regulación lo que está haciendo es obligar a los hogares a consumir más metros cuadrados de los que pueden pagar. Entonces, voy a poner un ejemplo. Casi en todo el país se requiere que una vivienda tenga un cajón de estacionamiento. No todo el mundo necesita un cajón de estacionamiento, especialmente los hogares de menos ingresos. ¿Cuál es el resultado? Pues se está obligando a los hogares más pobres a pagar por algo que no necesitan y se les eleva la barrera de entrada para acceder al mercado habitacional, ¿no? Lo mismo sucede cuando tienes bajas densidades, ¿no? Si tú obligas a un hogar a pagar por muchos metros cuadrados de suelo, pues la barrera de entrada va a ser más alta. Pongo este ejemplo, nos indigna mucho la vivienda deshabitada en Tlajomulco o la vivienda deshabitada en Zumpango o la vivienda deshabitada en Pesquería, pero pues pocas veces cuestionamos que en la mayor parte de las ciudades solo se permiten hacer casas en terrenos grandes de 2 pisos, ¿no? Y pues es muy difícil que una persona de menos ingresos compita contra una familia de clase media o clase alta si se le obliga a consumir muchos metros cuadrados, ya sea de vivienda o de suelo. Y es algo que es perverso, pero pues si tú tratas de regular el mercado sin entender cómo operan sin entender cómo opera, pues lo que vas a hacer es excluir a una buena parte de la población, ¿no? Y creo que ese ha sido el grave error en México, en el que pues pretendemos que una persona viva en X cantidad de metros cuadrados, bajo cierta calidad de materiales, en terrenos grandes, con cajón de estacionamiento. Y lo único que está sucediendo es que se está elevando la barrera de entrada y pues mucha gente queda excluida de poder acceder al mercado para comprarse o para comprar o para rentar una vivienda, ¿no? Y uy, llegó ahí, llegó el Uber. Y nomás para cerrar, también creo que hay un tema de creer que solo debe de construirse vivienda de interés social y creo que es también hay una cosa que hay que debatirnos y creo que toda vivienda es buena y necesaria porque si tú desatiendes el sector de las personas de mayores ingresos, lo que va a pasar es que esas personas con alto poder adquisitivo que no pueden encontrar una vivienda van a bajar sus estándares de habitabilidad y van a empezar a ocupar las viviendas destinadas quizás a la clase media, ¿no? Que eso diría que es lo que conocemos como gentrificación, ¿no? Este, pero por ejemplo, aquí que preguntan que si la vivienda está sobreregulada, yo creo que sí está sobreregulada. Traten de construir una vivienda en México. En Guadalajara te toma casi 2 años sacar una licencia de construcción, ¿no? Con todas las implicaciones que eso tiene en el precio final de una vivienda. Eso es algo que creo que una cooperativa de vivienda que podría ser algo muy noble en sus ambiciones para construir vivienda asequible, se va a enfrentar, que tiene que sacar dictámenes, que tiene que sacar estudios, manifestaciones de impacto urbano, ambiental, que las densidades son muy bajas, que un terreno de 1 hectárea te va a dar para muy pocas viviendas, pues va a hacer que muchos proyectos tengan que ser caros o tengan que ser inviables. Y creo que muchas veces le cargamos la mano a que el desarrollador inmobiliario es malo y solo hace vivienda cara, pero pues no le estamos dando los incentivos para que pueda hacer vivienda social.
Por muchos años sí se hizo vivienda social en la periferia, lejos de donde estaba todo, pero era porque el incentivo para hacerlo estaba ahí. De nuevo, nunca cuestionamos que en las ciudades mexicanas casi todos son casas de 2 pisos y que nuestras periferias tuvieron que seguir ese modelo de vivienda, ¿no? Si queremos que haya vivienda asequible en zonas centrales, se tiene que reducir el consumo para los hogares de menores ingresos, consumo de metros cuadrados, de terreno, quizás de amenidades, que puede ser algo perverso, pero de nuevo, alguien tiene que pagar por todos esos metros cuadrados. Si les ponemos una barrera de entrada muy alta, lo más probable es que mucha gente quede excluida de poder participar en el mercado habitacional, ¿no? Y creo que eso es algo muy perverso, nomás para cerrar, que sucede mucho a partir de la regulación mexicana por medio de trámites, estudios, manifestaciones, densidades bajas, requisitos de estacionamiento, requisitos mínimos de lote. Lo que estamos haciendo es elevar la barrera de entrada para muchos hogares para poder participar en los mercados de vivienda de la vivienda mejor ubicada, ¿no? Pero bueno, gracias. Gracias, Adrián. Bueno, Hola. Ok. Hola. yo soy geógrafa de profesión, con una maestría en desarrollo local y territorio. Me gustan mucho las cuestiones del ordenamiento territorial porque creo que es como, si bien es demasiado nuevo el tema del concepto del ordenamiento territorial, son instrumentos que nos permiten como un vínculo con las autoridades locales en las que recaen las decisiones, porque el suelo es un recurso estratégico del desarrollo y también es un objeto de la propiedad privada, pero al mismo tiempo también es un objeto de la propiedad del interés público. Creo que aquí lo que no se ha hablado mucho es ese tema de tocar el tema de la regulación de la propiedad privada, porque el tema de la vivienda en renta y de la vivienda asequible es multifactorial. Es decir, tampoco he escuchado que toquemos el punto y lo pongamos sobre la mesa sobre el regular el abuso por parte de propietarios en las rentas tan elevadas en Guadalajara. Y tampoco hemos tocado el punto de el Salto, el Tlajomulco, todo lo que está fuera de Guadalajara, del centro, tenía un vocacionamiento agrícola, ¿no? También hay poblados que se vieron sumamente afectados en sus dinámicas y que ahora los que viven ahí no nos preocupamos o apenas está atendiendo como el tema de poderles proveer de un sistema de transporte digno, que se pueda desconcentrar el trabajo en Guadalajara, que la gente que vive en El Salto, que los que vivimos fuera, podamos desplazarnos en menos tiempo a nuestros hogares, que también salgamos y haya una vía recreativa los domingos, ¿no? Espacios públicos que nos permitan también el fortalecer la identidad con lo que ya está construido y con lo que hay que dignificar, ¿no? Y sobre todo crear oportunidades de trabajo también para las personas que viven a las afueras, ¿no? Y yo creo que desconcentrar un poco el tema de Guadalajara, pero también regular el tema de los abusos por parte de propietarios en los temas de la renta. Es que creo que esta crisis es parte de eso, que nadie habla como de regular la propiedad privada porque se piensa que no los estamos afectando, pero que es necesario. Pues júntense de Twitter. Sí. Claro, mucho. Tenemos que juntarnos mucho. De hecho. Pues, Bueno, y un profe. el profe. Gracias. Gracias. Siguen Polo, Ramiro, Polo, Sebastián, Ramiro, Fabián. Sebastián, Fabián. Bien, pues yo quisiera tocar el tema desde una visión de oportunidad, o sea, ¿cuál es nuestra visión posible actual? O sea, tenemos muchas posibilidades de cambiar muchas cosas para adaptar
las condiciones actuales a nuestro sueño de. Sin embargo, hoy por hoy, pues hay ciertas condiciones que lo que quiero platicarles es, hay condiciones actualmente para dotar de vivienda económica, social, con las características actuales. Estoy hablando de vivienda entre 1 millón y 2 millones. Actualmente, el sector de 2 a 6 millones de pesos está totalmente cubierto. Un poquito lo que decía hace rato el participante anterior, que decía, oye, pues no nomás vivienda de interés social. Lo que pasa es que la vivienda media y residencial está cubierta, y residencial plus. Se produce inclusive más de la que se requiere, por eso, pues si ustedes se dan una vuelta, pues hay inventario disponible, y de ahí viene el tema de que pues hay mucha vivienda que se hizo y que no está habitada y que toman fotos en la noche y no prenden las luces. O sea, hay todo un rollo. Lo que pasa es que está sobre ofertada la vivienda de 2 millones para arriba. No dudo que también haya, pues, quienes hayan hecho el edificio y ahí lo tienen, como luego también se especula, ¿no? Para otros fines. Sin embargo, entre 1 millón y 2 millones, y otra vez volviendo a mi propuesta de ubicación, si lo ubicamos en Guadalajara municipio, hay predios, obviamente tienen hoy una vivienda muy deteriorada, que el plan parcial dice que ya no es apta, entonces hay que quitarla y hay que poner vivienda nueva. Y en Guadalajara, los planes parciales, la normatividad permite más densidad. Y bueno, inclusive ya sacaron el famoso, ¿qué? ¿Le llaman? El ICUS, que todavía pues tienes acceso a una parte y la otra la puedes pagar. Entonces, las condiciones que Guadalajara te da para desarrollar vivienda vertical están dadas. Obviamente es vivienda vertical. Al ser vivienda vertical, pues es difícil que alguien diga, yo compro mi terreno y hago mi casita, o compro mi espacio en tercer nivel y yo hago mi departamento. No, pues tenemos que entrar a que le entre alguien que la promueva. Para esto, pues hablamos siempre de desarrolladores y siempre pensamos en desarrolladores que hacen mucha vivienda al año. Pues esos desarrolladores empezaron en la vivienda social, pero hoy están metidos en la vivienda residencial. Y les cuesta mucho trabajo regresar a la vivienda social porque están acostumbrados pues, a otros márgenes, otro tipo de acabados, ya tienen toda su estructura hecha para el diseño y la construcción de la vivienda más cara. Entonces, para hacer vivienda social, la de 1 millón y 2 millones, precisamente lo que decía Rodrigo. O sea, hay que volver a las bases que nos dio, pues no solo Villas de San Juan, sino en esa etapa antes de Villas de San Juan, en el 76, ya Infonavit venía haciendo ese tipo de vivienda. O sea, se hacía mucha vivienda ya de ese tipo por parte de Infonavit y la ven en muchas partes de la ciudad, inclusive con aquel concepto de la gente de Infonavit que decía, Infonavit tiene que ser germen de ciudad. O sea, tenía que estar bien ubicada, tenía que estar dentro de la mancha urbana. O sea, compremos los vacíos urbanos y ahí desarrollamos. Así empieza Infonavit. Y entonces ustedes pueden ver en Atemajac, en Miguel Galindo, en Estadio, muchísima vivienda que se hizo de ese tipo y se fue abandonando. Pero ya no hay huecos, más bien. ¿No? Sigue muy bien, ¿eh? Ya no hay, sí, bien. Se perdió por el cambio de Infonavit. Y se llenó la ciudad. Y se empezó a desarrollar vivienda horizontal porque supuestamente el usuario quería vivienda horizontal y generando pues esta dispersión que vemos, ¿no? Porque estamos hablando que esta vivienda de Infonavit pues se hizo entre el 76 y el 88 por ahí, ¿no? Y luego cambia la ley de Infonavit y entonces empieza a hacerse vivienda unifamiliar. Entonces, la oportunidad ya no es para los grandes desarrolladores porque les cuesta mucho trabajo volver. La oportunidad es para pequeños despachos
que compren un terrenito de 200 metros, que construyan 11 viviendas. Tú conoces el proyecto que hicimos por ahí. En 200 metros metimos 11 viviendas y 2 locales comerciales y densidamos sin estacionamiento, pero en una zona totalmente equipada. O sea, mercados de entre 1.300.000 y 1.500.000, pero con este modelo, o sea, muy austera, con pocos acabados en cuanto a que closets y cocinas, que al final, pues los usuarios hacían esa labor. O sea, ellos definían sus closets, ellos definían sus cocinas, y le bajas cuando menos un 20% de los costos de la vivienda que se está haciendo actualmente. Entonces, mi propuesta es, si hay posibilidades, si hay forma de hacerlo, sí podemos empezar a trabajar mientras modificamos todo lo demás. Pero tiene que ser el privado, no el público. No, es para el privado social, pues para el ciudadano de a pie puede entrarle a esto. O sea, no necesitas apoyos gubernamentales para hacer esto. Ya el gobierno se está metiendo en la de 1.000.000 para abajo, 1.300.000 para abajo, y están trayendo todo este proyecto que pues, lo trae Infonavit, lo trae Conavi, vivienda en renta y etcétera, que bueno, pues no está mal, porque este segmento no lo va a poder cubrir la iniciativa privada, pero la iniciativa privada sí puede cubrir entre 1.000.000 y 2.000.000, y mi propuesta para redensificar Guadalajara es, que yo le llamo GDL 10.000, meter 10.000 viviendas al año, en 10 años regresamos los 300.000 que se nos fueron. Bien, sigue Ramiro. Ramiro de Motos. Ramiro He tomado tantas notas que me va a costar trabajo enfocarme, pero Polo, lo primero que quiero decir es que yo tengo un proyecto de 11 departamentos en Analco y rebasa los 20 millones, de los cuales más de la mitad los tengo que financiar. O sea, de entrada, yo no lo puedo hacer solo. Un inversionista, un ciudadano de a pie, ya no alcanza ese proyecto ni siquiera en Analco. Y en segundo lugar, un departamento de 1.300.000 o 1.500.000, desde mi punto de vista, no debería de catalogarse como un departamento económico, menos social. Entonces, yo creo que mi segundo punto, Carlos y Rubén, la próxima vez que pensemos en poner un tema de vivienda en BIRS, deberíamos de ya empezar a aterrizar el tema de vivienda en renta, porque creo que muchos de nosotros lo hemos mencionado y no se aterriza. La vivienda en renta, en Guadalajara al menos, y creo que en México en general, es importantísimo, porque eso es lo que nos va a ayudar a generar más vivienda. Después, creo que estoy de acuerdo se me olvidó tu nombre, apellido López Portillo. Hay un montón de cosas específicamente que ya necesitamos como sociedad civil empezar a tomar estos temas en nuestras manos, ¿no? De empezar como a generar esa concientización de que la vivienda asequible y económica y adecuada es un derecho. El centro, también estoy de acuerdo con él que el centro tiene tanto potencial. Lo que pasa es que el tapatío tiene un sesgo y el tapatío es un poco clasista. Entonces, aquí en Analco, te lo digo por experiencia, como está de la calzada para allá, pues ya no se ve para acá como un lugar adecuado para vivir, ¿no? Y no sé si vieron en el chat que les mandé una imagen de un edificio que desde mi punto de vista, por falta de buena regulación, tiene 2 años que no se entregan los departamentos porque el desarrollador hizo 68 departamentos prometiéndole al comprador que ellos se los iban a gestionar en Airbnb. Entonces, eso es falta de regulación para mí. Entonces ahí, Adrián y creo que era Tania,
el argumento de que está sobreregulado este tema, si estuviera sobreregulado el tema de la vivienda, no habría edificios verticales sin vender y una sobreoferta de departamentos de 2 millones para. Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Hay un mito increíble, yo parte del año vivo en Analco, hay un libro que se llama 20 cartas de los regidores de Guadalajara a la corona española, que lo escribió Pedro Franco López, que documenta desde 1636, Analco ya era un lugar peligroso. ¿Por qué? Porque aquí vivían indígenas, gente que vino con los españoles. Y hoy en día se sigue sintiendo ese ambiente de que este lugar es peligroso. A veces está solo, no voy a decir que no, pero Analco siempre fue el lugar donde había más, ¿cómo se llaman? Esta vivienda social que todos tenemos como una mala, Vecindades. vecindades. Analco siempre desde 1636 tuvo el mayor número de vecindades en todo Guadalajara y la sigue teniendo. Aquí a la vuelta, aquí enfrente hay una vecindad, viven 50 personas. Eso, para mí, es vivienda económica. Lo que pasa es que como somos clasistas y tendemos a tener como todas estas manías de la gente pobre, pues no se le reconoce. Bueno, lo dejo ahí. Tengo muchísimos comentarios, pero quisiera que otra gente interviniera. Pero Carlos, Rubén y el cuarto árbitro, si pudiéramos tener un tema de vivienda en renta, sería genial. Buen tema. Gracias, Ramón. Oigan, pues mi aportación va más como en la onda de sumar y hacer una integración de todo lo que se ha dicho. Hay muchas realidades que pasan en Guadalajara. Una es los dueños de casas o de propiedades en el centro o en la zona americana o tal, que tienen 1,000 metros cuadrados las propiedades, que solamente son 2 personas, que el mantenimiento es muy caro. Y luego tenemos la otra realidad de personas como yo que queremos rentar por la zona, que las rentas de entre 12, 15, 18, 20. Un caso que me pasó personal es que rentábamos nosotros en un espacio que era parte de una casa muy grande y en esa casa estábamos viviendo 4 personas, o sea, 4 núcleos, digamos. En la planta baja vivía una persona, en la planta alta vivíamos 2 personas y en la parte de atrás vivían otras 2 personas. Entonces eran como varios núcleos viviendo en una sola casa. A todos nos corrieron para rentar la casa más cara todavía, o sea, de lo doble que lo rentábamos nosotros, de 8 la subieron a 16. Entonces, hay muchas realidades que suceden. Una es, el dueño de la casa dice, oye, pues tengo una casa que no puedo derrumbar y hacer edificio, o tengo una casa que no puedo sacarle el provecho que yo quisiera, y luego tienes la realidad de una persona que quiere rentar su casa o quiere rentar una casa cerca de la zona centro donde desarrolla su vida. Entonces, más allá de decir vivienda social o vivienda económica o vivienda asequible, creo que en el punto en el que encontremos como ese equilibrio entre decir, yo tengo una propiedad de 1,000 metros cuadrados que se podría adaptar para alojar a 5 o 6 familias, y familias, lo digo a lo que es actualmente una familia en Guadalajara, en México actualmente, 2 personas, 3 personas y un perro, o 2 personas y un perro. Sí, o sea, la verdad es que la realidad ha cambiado muchísimo y decir familia ya no es solamente 2 papás y hijos, ¿no? O sea, son muchas realidades. Entonces,
Sí, exacto. O sea, plantas mi gato y mi pareja, ¿no? O solamente una persona, planta y gato. O sea, son muchas realidades y además lo veo como arquitecto y es súper complicado poder aterrizar todo porque son muchas realidades las que pasan. El tema de las 10,000 viviendas en Guadalajara para mí me hace muchísimo sentido porque sí hay muchas áreas de oportunidad, tanto para quien tiene su casa, como decía aquí Rodrigo, de que pues no puedo ni siquiera pintarla del color original porque ya me van a multar, o no puedo hacer nada porque sí es un tema muy complicado que muchos actores se tienen que poner de acuerdo y esa es la bronca que yo he visto en Guadalajara. Me ha tocado trabajar fuera de Guadalajara y nunca he encontrado una manera tan compleja de trabajar como en Guadalajara, de ponernos de acuerdo y decir, ok, a ver, el problema es este, vamos atacándole de una manera en la que a todos nos convenga. Yo tengo la casa, tú tienes el efectivo, tienes el recurso, la autoridad tiene la manera de gestionarlo y entre todos llegaron como un acuerdo. Sí es muy complicado, la verdad es que es muy complicado, son muchos intereses involucrados, pero creo que al final del día hacer estas como charlas y pláticas pueden detonar como más cosas, pues, ¿no? Entonces sí es muy complicado como llegar a un punto en común, porque pues cada quien busca agua para su pozo, ¿no? O sea, cada quien busca para... Exacto. Sí, no. Pero el tema es decir, yo quiero mi casa, pero ¿qué casa quieres, no? O sea, porque luego está el modelo de quiero mi casa con jardín, perro y gato. Y yo, no, o yo quiero mi casa cerca de mi trabajo, quiero desplazarme caminando, o quiero mi casa con jardín y vista al bosque, o lo que sea. O sea, son muchas realidades. Por eso lo que quiere decir es una integración, el punto de llegar a un común acuerdo y también encontrar intereses en común. Esa es mi aportación y si alguien quiere aportar algo más. Quiere aportar aquí Rodrigo también. Así, sí, luego sigue Fabián, Violeta y Rodrigo. Y si da tiempo. Ya déjalo. Por el sonido. Mi coate de Coatepec. Vas, Fabián. Hola Carlos, hola a todos. Perdón, aquí interrumpiendo la charla de ahí de Guadalajara, desde aquí el Golfo de México. Nada más quería comentar algunos puntos en tema de la vivienda. El primero es que cuando se hace de vivienda no se toman realmente las necesidades de la población. Toda la población tiene un sueño, toda la población tiene una expectativa, toda la población sueña con unos colores, con un mobiliario, con unos espacios. Por ahí alguien dijo, es que no cabe en mi cama king size. Bueno, porque pues entonces tú estás catalogándote en una vivienda de interés bajo, entonces no puedes tener una cama king size, ¿no? Y una cama king size cuesta 50% más que una cama matrimonial. O sea, ¿por qué nosotros como desarrolladores, como proyectistas, estamos constantemente catalogando y metiendo en cajitas a la población? Porque siempre se olvida las expectativas. El otro tema es el tema de los reglamentos. Todo lo que es desarrollo urbano está muy catalogado en ciertas ciudades y en ciertos espacios urbanos de la ciudad, de las ciudades en México. Es unidad habitacional, unidad comercial, unidad, espacio de servicios. Cuando ya los temas y se ha trabajado durante mucho tiempo el tema de los usos mixtos, pero aún así todavía las autoridades no pueden poner manos en el asunto en hacer mixtos los espacios, ¿no? ¿Qué sucede? Edificios con estacionamientos subterráneos, la entrada, el control, el acceso, pero se vuelven fachadas muertas. Si nosotros empezamos a propiciar, o sea, la gente siempre va a querer una casita en el estilo suburbio americano, que es lo que nos han vendido y lo hemos comprado, con nuestro jardín,
en nuestra casita, como alguien decía ahí, el espacio para el perro y todo, pero tienes que caminar o hacer una distancia larga para llegar a comprar las tortillas, o como lo más básico, ¿no? Tienes que ir al supermercado o al centro comercial cuando se deja de entender una economía local. Es un tema cultural. Entonces, es parte a la vez de dotar la vivienda, también tenemos que dotar una cultura de que la necesidad básica puede estar al acceso en cuanto a servicios, comercio, movilidad accesible. Si te vas por allá, ok, vas a tener tu jardincito, pero vas a tener necesidad de tener un auto, pagar gasolina y transcurrir 20, 30 minutos para ir a comprar un kilo de tortillas. Cuando en este lugar tú puedes tener a 20 metros, 50 metros, acceso al pollo, a la carnicería, a la verdulería, acceso a una estación de metrobús, de bicicletas públicas, de transporte público, de metro. Entonces es un proceso que también tenemos que desasociarnos con esa cultura de la casita bonita y privada, con jardín, a 3 horas en coche, ¿no? De nuestros servicios. Y por último también entender que el expansionismo de las ciudades es porque es muy fácil para los gobiernos permitir la apropiación de los ejidos, la apropiación de espacios agrícolas para poder generar espacios urbanos. Es lo más fácil. Es más fácil que un desarrollador llegue y desarrolle un espacio urbano y después tenga que llegar el servicio de electrificación, el servicio de aguas, el servicio de drenaje. O sea, es un problema que los gobiernos, porque al principio los gobiernos no están tomando responsabilidad en esa planificación. Entonces, ahí van varios temas, nada más para cerrar. Es no considerar al usuario, las necesidades básicas, no considerar las distancias a los servicios básicos, comercio, escuelas, todo, servicios de infraestructura y sobre todo la conectividad en movilidad. Entonces, ahí lo dejo ahí en un punto para discusión, pero es un tema complejo porque estamos dejando en las manos de los desarrolladores que bien o mal están haciendo los procesos, ya sea para beneficio económico para ellos o para beneficio social, pero están descuidando todos los demás procesos, movilidad, infraestructura, educación y sobre todo cambiar el chip de que la gente ya no puede estar pensando en que tenemos que tener una casita con jardín perfecta a 28 kilómetros del centro urbano, porque entonces eso al final complica pues la comunicación, los servicios y todo lo demás. Entonces nada más es un tema muy complejo que va más allá de cómo se está desarrollando la vivienda, sin dejar, más bien se está dejando afuera todos los demás temas y la autoridad en este momento se está lavando las manos y está dejando que otros resuelvan para después el que siga resuelva a los que ya resolvieron. Gracias. Gracias, Coate. Creo que ya sigo yo, ¿verdad? Vas, Bio. Saludos, urbanista. Hola, ¿me escuchan bien? Estoy con Bien, audífonos. de bueno. ¿Sí? Ah, ok, pues saludos a todos. Ya hace tiempo que no los veía, pero aquí ando otra vez. Yo, bueno, no estoy muy metida en el tema de vivienda, así como a nivel técnico, pero voy a hablar de mi experiencia como usuaria, ¿no? Y primero, o sea, sobre la pregunta del cartel, ¿qué entendemos por vivienda social? Sí estoy de acuerdo que decir como vivienda y ponerle un apellido suena como catalogarla, ¿no? Y además decir social ya en estos tiempos suena como una connotación de segunda, ¿no? En sí todas las viviendas son para la sociedad, ¿no?
Lo segundo, bueno, también es como preguntarnos si está la vivienda cara o los salarios están muy bajos también, ¿no? Por otra parte, o sea, no hemos cuestionado eso, el tema de, pues, también salarios y demás. Aunque aquí ya hemos hablado algunas ocasiones del documental de Push, ¿no? Y también hemos hablado del tema del suelo, que los constructores nos han dicho que realmente lo que hace costosa la vivienda, pues es el costo del suelo dentro de la ciudad, ¿no? Pero, y básicamente todo este tema que se habla de la infraestructura que hay dentro de la ciudad, me parece a mí como que ese aumento es más especulación que realmente lo que ayuda, ¿no? O sea, todo el mundo quiere vivir en la americana, pero quienes ya hemos vivido ahí cerca de Chapu, pues salimos corriendo, ¿no? Sabemos que en la noche no se puede dormir, que hay mucho ruido, que hay mucha población flotante, que es inseguro, o sea, hay mucha especulación y mucha mercadotecnia detrás de la vivienda. Yo creo que también eso hay que tocarlo en algún momento. También todos estos fraccionamientos que te venden que vas a vivir frente al campo, con los árboles y los venados, como tal cual de Disney, ¿no? Tipo Blancanieves. Cuando no es así, o sea, yo ya vivía a un lado del cerro también y pues hay alacranes y hay víboras y hay un montón de fauna con la que no estamos acostumbrados a lidiar. Entonces, y además de que estamos invadiendo, ¿no? Áreas, pues, que deberían de estar resguardadas más bien, ¿no? Y creo que toda esta mercadotecnia se hace ahí una mezcla explosiva con una sociedad consumidora, ¿no? Súper consumista, porque se junta esta mercadotecnia que te pinta el sueño que vas a tener tu vivienda ideal cuando es solamente algo realmente imaginario, porque la realidad no es así. Hay mucha gente que está viviendo pues en viviendas que les vendieron como el espejito y ya que están ahí, no viven a gusto. Y pensaba yo, me acordaba mucho de Toño Castellanos, que habla, que él es el primer entornólogo, que habla que pues no se habla de los entornos, solo se habla de la vivienda en sí, pero no se analizan los entornos. Entonces, también eso es un tema muy importante que también deberíamos de platicar algún día por aquí. Y continuando con el tema del consumismo, pues yo todos no en la mayoría, en todos los libros que he leído de educación financiera, lo último que te recomiendan es comprar casa, lo último. Es una muy mala inversión, precisamente respaldando el tema que abrió el compañero, no recuerdo su nombre, pero sí, o sea, la renta es primero lo más recomendable. E incluso para los inversionistas novatos que creen que una buena inversión es comprar una casa para rentarla en Airbnb, pues también es muy mal, muy desatinado, ¿no? O sea, no es la única inversión que existe y de hecho es la peor, ¿no? También quienes tienen casas y rentan saben que es horrible tener que estar lidiando con inquilinos, tener que estar haciendo reparaciones, o sea, salen llorando, ¿no? Ya no quieren saber de rentar casas. Se les van sin pagar, o sea, es completamente igual especulación, mercadotecnia y mala educación financiera. Y bueno, pues continuando, pues el tema de el desdoblamiento también me parece fenomenal porque pues también hay casas muy grandes que se diseñaron en una época que también nosotros, bueno, o los arquitectos o no sé, que diseñan casas pensando en que va a ser para siempre, pues no es así, ¿no? Cada tipo de vivienda tiene su época, cada generación tiene su forma de habitar. Entonces, la forma de habitar en la que se diseñó el centro ya no existe, ya es diferente, ¿no? Entonces, bueno, empezando por las casas grandes, ya no se les puede dar mantenimiento quienes habitan, ¿no? Ya personas mayores de edad o quienes rentan una sola casa. Para muchas personas me tocó hace poco, precisamente en la Americana, estaba yo detrás de una casa que es muy grande, que tiene como unas 7 recámaras y solo tiene un baño y medio. O sea, ¿cómo se va a poder compartir una casa así, no? Entonces también necesitan adecuaciones estas casas grandes y yo creo que por lo mismo algunas todavía no se han ocupado y otras pues ideas
de los propietarios, ¿no? Y por último, un tema que no he escuchado que se ha hablado acerca de las infancias, ¿no? También del derecho de los niños a tener una vivienda digna. Creo que en la ciudad poco a poco le hemos ido quitando experiencias a la ciudad y así vamos también con el tema de la vivienda y pues los niños también la van sufriendo, ¿no? O sea, cuando yo estaba niña salir a la calle era, o sea, era mi Disneylandia. O sea, yo nada más esperaba llegando al colegio, terminar la tarea para salirme a la calle, porque me subía a los árboles, porque me iba con los niños de la otra cuadra, porque andábamos en bici y luego andábamos en walkie-talkies, una bola de niños de 2, 3 cuadras, 5, 6 cuadras. No había semáforos en Avenida Niños Héroes, o sea, yo me aventé, la verdadera joya de la americana fue pues hace tiempo atrás, ¿no? Ahorita ya los niños no pueden vivir esas experiencias que vivimos nosotros, ¿no? En la calle y en la ciudad. Ya los cotos ni calles tienen, ¿no? Banquetas, digamos. Y los, por ejemplo, cuando habían construcciones, jugábamos ahí, eran como rampas, las montañitas de arena y todo eso, ahí nos íbamos en bicicleta, era súper divertido disfrutar la ciudad y eso ya no lo pueden vivir muchos niños, ¿no? Y más atrás, otras generaciones antes vieron hasta ríos, o sea, eso ya ni siquiera nosotros lo vimos, ¿no? O sea, mi abuelito andaba a caballo aquí en Guadalajara, así conoció a mi abuelita en caballo, entonces le vamos quitando experiencias y por último, para cerrar, algo que me está tocando ver actualmente, que estoy teniendo experiencias con niños en escuelas, enseñándoles sobre huertos urbanos, veo la gran diferencia que hay entre las escuelas que están un poquito alejadas pero que tienen jardines, o más bien en general las escuelas que tienen jardines, a diferencia de las escuelas que tienen todo sintético, los niños tienen un problema sensorial impresionante. Tienen un problema para como poder sentir texturas, ¿no? Ya no están acostumbrados a la tierra, a las hojas, a las plantas, sus jardines sintéticos y todo esto también hace que sus sistemas nerviosos se modifiquen. Yo creo que eso puede ser tema de investigación, pero sí quisiera que también tomáramos en cuenta cómo estamos afectando las experiencias de las generaciones que vienen y también sus sistemas físicos para interactuar en el mundo. Y esto. Excelente, Bio. A ver, ¿me escuchan los de Zoom? Sí, se escucha por acá bien. Perfecto. Bueno, pues en primer lugar, son pequeñas anotaciones para pues pequeños comentarios que espero que sirvan. Bueno, pues a Polo, en primer lugar, felicitarlo porque es su intervención, las dos intervenciones me han parecido maravillosas y creo que sí valdría la pena, ustedes que están aquí en Guadalajara, reflexionar y como le comentaba aquí a mi distinguida arquitecta que está a mi lado, si uno espera que el gobierno te va a resolver tus problemas, ahí tenemos el primer problema es ese. La sociedad civil es lo que nos tenemos que organizar y ya le dices al gobierno, hey, voltea a vernos, aquí nos puedes ayudar aquí y acá, porque cualquier gobierno tiene tantos problemas que está imposible que sepan resolver lo que nosotros quisiéramos que resolvieran. Entonces, y en el tema o sea, siguiendo el tema de Polo, repoblar Guadalajara creo que es lo más indicado, porque pues hay mucha vivienda, digo, mis vueltas aquí a Guadalajara, pues puedo constatar que hay mucha vivienda desocupada, mucha vivienda que no está aprovechada al máximo, y si hubiera las condiciones, por un lado, reglamentarias y de ayuda del gobierno, pues la gente también podría participar ahí, ¿no? Luego, otro tema, al compañero que habló sobre Analco y Mexicalcingo, si te vas muy antiguo, Analco
es el barrio de los tlaxcaltecas. Mexicalcingo es el barrio de los mexicas. Entonces, en toda la Nueva España van a encontrar analcos y mexicalcingos o palabras afines, ¿no? Entonces, si te vas muy antiguo, los que poblaron Analco pues eran descendientes de los tlaxcaltecas que vinieron con Núñez Guzmán a conquistar Nueva Galicia y se quedaron aquí a poblar, ¿no? Entonces, luego, en el tema de... También les puedo compartir otra anécdota interesante que es, también entre los proyectos que a mi papá le tocó participar, fue la reconstrucción de algunas viviendas después del sismo en el centro histórico de Ciudad de México. Entonces ahí lo que se hizo fue un modelo muy interesante porque pues eran viviendas muy antiguas que con el sismo se dañaron, o sea, mucho se cayó, pero hubo viviendas dañadas que se arreglaron. Entonces ahí el modelo que se hizo es el gobierno facilitó todos los trámites, bajó las regulaciones, o sea, se la puso facilita para que la iniciativa privada, porque era un mundo de problemas, pero mundo de problemas, de fugas de gas, tuberías rotas en el subsuelo, o sea, 1000 cosas. Entonces el gobierno, ¿qué hizo? Puso las reglas, o sea, sí hubo reglas, pero lo más sencillo posible, y hizo concursos, y entonces muchas personas entraron, y depende de sus posibilidades, no eran las megaconstructoras, no era la ICA, no era la GUTSA, era gente que se pusieron de acuerdo 5 amigos y dijeron, yo pongo 100,000, tú pones 100,000, entonces 500,000 pesos. 10 amigos, 1,000,000 de pesos. Y le entraron a reconstruir eso. Entonces sí pusieron reglas en el sentido de que, pues, como era centro histórico, pues tenías que reconstruir la vivienda con ciertas características, con piedra de tesontle o cantera, o si era ya más moderna, pues darle años 40 a lo que estaba, o sea, dejarla lo más posible a como era originalmente, pero te la pusieron bien fácil y entonces mucha gente del sector privado, no necesariamente muy grandes, entraron. Entonces con ese mismo modelo, para lo que dijo Polo, se puede aplicar en Guadalajara también, porque si estás esperando a que llegue la GUTS o que lleguen los no sé cuántos superdesarrolladores, pues nos vamos a quedar plantados, ¿no? Luego otro tema, digo, es que fui tomando apuntitos para comentarles. Tengo un amigo que es mitad francés, mitad mexicano. Madre mexicana, padre francés. Y entonces, pues tiene la dualidad de que vive una temporada en México y una temporada en París. Pobrecito, ¿no? Entonces, pues alguna vez me invitó a estar allá con él. Y entonces me di cuenta de una cosa bien interesante, porque todos visitamos Francia, sobre todo París, pues de turistas, y ¡ay, qué ciudad! Y esto y el otro, el rollo. Pero los franceses, los que viven en el centro de París, en la zona turística, los edificios que uno ve tan bonitos del Boulevard Haussmann de 6 pisos y que mi papá que estudió aquí en Guadalajara, Díaz Morales siempre ponía de ejemplo París, ¿no? Y entonces el sueño de Díaz Morales, que toda la remodelación del centro histórico después de cuando se hizo la Cruz de Plazas y toda esa obra, que las casas, que los edificios máximo llegaran a la misma altura que tenía París, ¿no? Ese era el sueño de Díaz Morales, bueno, sueños. Pero lo que sí es curioso, ya viviendo allá, porque aproveché a este amigo que me invitó y me quedé una temporadita por allá, entonces los que viven en la zona realmente turística, vives como submarinista. O sea, vean películas de submarinos, así es el baño, así son las recámaras, o sea, le han sacado tal jugo a las propiedades que si en los años 40 o la posguerra, pues por fortuna alguno de ustedes tenía un departamento pues, bueno, en Plaza de la Concord o en lugares buenos, pues fue tal la demanda de turistas y turistas y turistas y turistas y turistas, que entonces acabas viviendo en un microdepartamentito de baño como de un submarino. O sea, ¿alguna vez les tocó a ustedes ir en el Pullman? Digo, la mayoría son muy chicos, pero yo creo que hay unos que son como de mi generación, que les tocó ir el Pullman, que yo de niño venía en Pullman, México-Guadalajara, ¿no? Entonces era una habitación muy pequeña, y entonces bajabas el lavamanos, ¿no? Y luego el sanitario también estaba escondido en una puertita, y luego tu cama, pues era un asiento que la bajabas y se hacía cama, etcétera, ¿no? Pues así viven los franceses que vienen en esa zona, siglo XXI. Digo, yo estuve ahí entre 2009, 2010, etcétera, me di varias vueltitas por ahí a visitar a mi amigo, y les puedo decir que son elevadores, que este amigo tenía un compañero de su escuela que pues, era un tipo que medía 2 metros y le decían Obelix. Si se acuerdan de los
de los cuentitos de Obelix. Bueno, pues era Obelix. Entonces, el elevador o ascensor, como dicen en España, para aquí, recordando a nuestro buen Rubén, ahí dicen ascensor y aquí es elevador. Bueno, pues nuestro amigo Obelix apenas si cabía en el elevador, entonces cuando teníamos que ir a visitar Obelix, a mí me tocaba escalera y a mi amigo le tocaba escalera y Obelix se iba por el elevador porque no cabía, o sea, era tan alto y tan gordo y el elevador tan pequeño, cuando entraba Obelix, o íbamos dos o Obelix, nosotros por escalera y él se iba en el elevador. O sea, a ese nivel, pero sí funciona. O sea, sí funciona, ¿no? Y es París. Nada más que Obelix es belga. Interesante. A través de este amigo francés también, que tiene conexiones en Inglaterra, también estuve en Londres y me di cuenta de algo bien interesante porque no es arquitecto, pero ha colaborado un chorro en temas de construcción, tiene un equipo de remodelación, dice, pues, centro de París siempre están remodelando porque si no tiene la Vega Polillas, se le tiene un hoyo en el piso o el muro no sé qué, o sea, como son casas muy viejas, siempre tiene trabajo y su chamba es esa, ¿no? Entonces, pero esa temporada me invitó a Londres porque tenía un cliente que era un francés que vivía en Londres y me di cuenta de lo siguiente. En el centro de Londres, que también ustedes supongo algunos lo podrán conocer, o por lo menos en el internet, hay edificios modernos, igual que aquí, pero el detalle que es el comentario, aquí en México, pues hace un edificio de 20 pisos, sea estacionamiento, acorde al número de departamentos, ya sea vivienda u oficinas. Pero como en Londres las calles son de 2 carriles, o a lo mejor un carril, y aparte viene el camión de 2 pisos, y vienen los taxis, y viene todo eso, entonces, ¿cómo ellos solucionan el tráfico? Bueno, pues todo este edificio de 20 pisos, pues nomás te doy 2 cajones de estacionamiento y los demás que agarren transporte público. Oye, pues sale como quieras, o sea, nomás te doy permiso para 2 cajones y los demás que se vengan en camión, en taxi, a pie, en bicicleta, como quieran. Y así lo resuelven ellos, entonces uno caminas por ahí y está, claro, lleno de taxis y lleno de autobuses, muy pocos coches particulares. Y luego también, ahorita que aquí en México, en Guadalajara ya tenemos cámaras, allá en esa época, les hablo 2010, estaba todo el centro de Londres lleno de cámaras, entonces le sacaban foto a tu placa porque habían hecho de cierta área, zona 0, zona 1 y así. Entonces, si tú vivías a las afueras de Londres y ibas al centro, pasabas por todas esas zonas y si no pagabas previamente tu permiso para circular por ahí, pues te retrataban tu placa y al fin de mes te llegaba tu cuenta, ¿no? Entonces, eso inhibe que la gente circule por el área centro, por lo tanto, hay menos coches, por lo tanto, hay mejor calidad de vida para los que andan en bicicleta, para los que andan en patín, en scooter, para los que andan en transporte público, ¿no? Entonces, esos pequeños detalles que ojalá que, digo, si les puedan servir de algo. Y la última y nos vamos, mi abuelo paterno vivía aquí en Chapalita, en la de Chapalita. Y las vacaciones, pues era una vacación con el abuelo paterno, otra vacación con el abuelo materno. El abuelo materno vivía en Avenida España, frente a lo que es el Auditorio Torres Bodet, que creo que ahora es un teatro o algo así. Entonces, ahí sí yo tuve la experiencia de barrio, porque andábamos en bici, nos hacíamos amigos de todos los de la cuadra. Avenida Chapalita era menos amigable en esa época, ¿no? Muy bonito, lleno de árboles y tal, pero la gente no fraternizaba tanto. En cambio, cuando iba con el abuelo materno, sí éramos amigos de todos los de la cuadra, y luego pasabas Chapultepec rumbo a la iglesia de San Luis, una que le decían que tienen como huevo arriba. Digo, discúlpenme, me van a regañar, pero bueno, así le decían ahí coloquialmente. Entonces, ahí ya tenías que la tiendita, que la miscelánea, el que te arreglaba los zapatos. Entonces, eso sí era vida de barrio que no se tenía acá en Avenida Chapalita. Y ya es todo. Pues muchas gracias por todo y enhorabuena por las convocatorias y por estas charlas, que espero que estas charlas evolucionen y sí se logra hacer algo muy bonito para Guadalajara, porque viniendo de Ciudad de México, créanme que, bueno, en el último viaje conocí una pareja de argentinos que vienen conmigo en el avión, y entonces platicando, porque se me da la plática, ¿no? Como podrán ver, entonces me dicen que tenían 4 años viviendo en Guadalajara después de vivir 8 años en Playa del Carmen. Y yo decía, pero ¿cómo si Playa del Carmen es un paraíso? Todo el mundo va de vacaciones, o sea, ¿cómo cambiaste el mar?
la Riviera Maya por Guadalajara. Qué raro, ¿no? Dicen, no, por seguridad. Guadalajara es un lugar seguro. Podemos andar bueno, al punto de vista de ellos, claro, todos los lugares tienen problemas, pero al punto de vista de ellos era más seguro Guadalajara que Playa del Carmen. Entonces, aprovechemos eso. Claro, siempre hay problemas. Yo no digo que estamos en el paraíso. Hay problemas, seguro. A mi hermano hace un año le volaron el celular, salió a un restaurante, estaba pidiendo el Uber y pasó un tipo en una bici. Era una moto con dos señores y en lo que estaba pidiendo el Uber y viendo por dónde venía el coche, pasaron y le volaron el celular. O sea, digo, no estamos exentos de delitos, pero para que unos argentinos cambien Playa del Carmen por Guadalajara, pues creo que ese comentario sí lo tomaría yo en cuenta, de que no estamos tan mal. Y muchas gracias y bonita noche. El micrófono está apagado, señores. No se escucha. Ya, ok, ya quedó. Benito Castro decía que la vivienda de Infonavit dice que estaba reduciéndose tanto que ya los Cristos los vendían así, porque no podían estar así, ¿no? Y que al perro había que enseñarlo a mover la cola así porque no alcanzaba a moverla. Y decía, además la gente se quejaba, oiga, pues me vendió la casa y no tiene techo. Pues no, ¿cómo la vio? Yo se la enseñé sin techo. No, pero era una maqueta, por eso, pero era sin techo, ¿no? Entonces, bueno, Benito Castro hacía todo un rollo alrededor de este tema y estamos hablando que esto era por allá en los 80s. O sea, el tema de la vivienda social ha sido un tema que ha estado en el ojo del huracán por mucho tiempo, pero lo que yo quería decirles es, recordemos los factores que han incidido en todo esto, ¿no? En 1960 éramos 37 millones de habitantes y el 50% vivía en las zonas agrícolas, en el campo. Entonces, estamos diciendo que 18 millones de habitantes estaban repartidos en todas las ciudades de México. Por eso Guadalajara tenía menos de 1 millón de habitantes, porque el habitante 1 millón, que lo bautizaron Francisco Javier en el 64, con bomba y platillo, porque Guadalajara había llegado a 1 millón, ¿no? Yo creo que los que festejaron ahorita se darían de topes pensando que ya la zona metropolitana tiene 5,5, ¿no? Entonces, en el 70, Infonavit nace en el 72, en el 70 apenas éramos 50 millones de habitantes. O sea, si consideramos, realmente hemos hecho casi 2 países y medio en este lapso. Y pues obvio que sentimos que no nos alcanza, que no hay vivienda, que no hay. Hablaba Violeta del tema de la especulación. Pues no hay especulación porque la oferta no cubre la demanda. Como les decía, en la vivienda cara sí hay especulación, o bueno, cuando menos sí hay sobreoferta. Pero hace rato decía, cuando dijeron la vivienda económica, social, tradicional, debería de estar entre 800 y 1.300.000, y alguien dijo, pues en Guadalajara no hay, alguien de ustedes, ¿no? Pues no hay, o sea, no hay oferta. Entonces, pues, ¿quién especula cuando no hay oferta? Se especula cuando hay mucha oferta y, cuando hay oferta y la demanda te la quiere comprar, pero realmente no hay. Decía Ramiro que ¿con qué lana hace? Pues necesito 20 millones. Hay créditos, nomás que también hay que estar organizados para sacar el crédito. Pero si hay créditos. O sea, a veces queremos que no, pues yo voy al banco y firmo y me dan 20 millones. No, pues tienen que ver la viabilidad de tu proyecto, quieren ver que seas una persona de confianza, quiere ver que tienes todos los documentos en regla y no te van a dar el puente si no tienes los permisos. Porque realmente los permisos te dan casi el visto bueno de muchas cosas que requieren para desarrollar. Dice también Ramiro, en el centro no se
no se hace vivienda. Claro que se hace. Hay un chavo que compra casas en el centro, las subdivide y las vende, pero ¿sabe quién se las compra? Las últimas 2 casas que hizo, puros europeos, y en euros. Dice, es que me compran en euros, pues ni modo que no los agarre, ¿no? Entonces, nos quejamos, pero hay gente que sí hace y le va bien. Entonces, lo que digo es, oigan, busquen la oportunidad, si de veras les interesa hacer vivienda, busquen la oportunidad, porque oportunidades sí hay. El tema de la renta, con esto cierro, el tema de la renta, pues hay que, por ejemplo, ahí hacer una gestión, porque en su momento FOBI tenía un crédito que se llamaba BICR, que era, o sea, tú comprabas tu terreno, tú construías la vivienda y tenías que decirle a FOBI, mira, me resulta que yo te pague la renta, te pague la mensualidad y yo con rentas te muestro que es factible. Eso lo dejaron de hacer y eso bajó mucho la opción de generar vivienda en renta. Entonces, pues ahí yo creo que una gestión a nadie le perjudica que salga un crédito para viviendas en renta y más con la demanda que hay. Bueno, pues es mi participación y gracias a todos. Muchas gracias, Polo. Bueno, vamos cerrando esta edición 7/7 de febrero 2025. Pues ya cerramos. Muchas gracias por. Hoy se extendió, de las veces que más ha extendido, son las 10:15, nos hemos pasado ya 45 minutos, pero creo que ha valido la pena. Ha habido muchas intervenciones, no hemos tenido que hablar nada, así que eso nos da mucho gusto. Les esperamos el próximo último jueves de mes y aquí estaremos. Y será aniversario y esperemos que haya alguna sorpresilla que ya iremos adelantando. Entonces, pues bueno, muchas gracias por compartir y nos vemos el último jueves de cada mes. Salud. A quien le quede cerveza, a mí no me queda. A ver, ¿cómo ha... Carlos, díganos.